En el corazón del imperio persa, en una tierra extranjera donde los judíos vivían como exiliados, comienza la historia de una joven que, a los ojos del mundo, no tenía nada, no tenía padres, no tenía riqueza, no tenía poder. Su nombre era Hadasá, aunque más tarde sería conocida como Esther. Huérfana desde niña, fue criada por su primo Mardoqueo, un hombre íntegro que se preocupó por enseñarle a vivir con dignidad y fe, aun en medio de la adversidad. La Biblia nos dice en el libro de Esther, 2:7 era tutor de Hadasá, es decir, Esther, hija de su tío, que había quedado huérfana. La joven era hermosa de cuerpo y de semblante, y al morir su padre y su madre, Mardoqueo la había adoptado como hija suya. Esther no comenzó su vida en ventaja. No nació en un palacio, no tenía títulos ni honores. Su identidad estaba marcada por la vulnerabilidad. Huérfana, extranjera, mujer en un mundo dominado por hombres y poderosos. Y sin embargo, Dios ya estaba preparando un camino que ella no podía ver. En ese tiempo, reinaba Asuero, también llamado Jerjes, sobre un vasto imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía. Era un rey conocido por su grandeza, pero también por su temperamento y sus banquetes fastuosos. Un día, durante una gran celebración, mandó llamar a su reina, Basti, para mostrar su belleza ante los nobles. Ella se negó, y ese acto de dignidad fue castigado con la destitución. Así, el trono quedó vacío y se organizó una búsqueda de nuevas candidatas para ser reina. Lo que a primera vista parecía un concurso superficial de belleza, en realidad era parte del plan divino. Porque entre aquellas jóvenes que fueron llevadas al palacio se encontraba Esther. No llegó allí por elección propia, sino por designio de las circunstancias. Y sin embargo, esa aparente casualidad era el inicio de una misión mucho mayor. Esther, al llegar al palacio, halló gracia ante todos. El encargado de las mujeres la trató con especial favor, dándole los mejores cuidados y el mejor lugar. El texto bíblico resalta que no se trataba solo de su hermosura exterior, sino de una gracia interna que emanaba de ella. Y esa gracia era reflejo de la mano de Dios sobre su vida. Lo que más llama la atención en este momento es la actitud de Mardoqueo. Le había instruido a Esther que no revelara su origen judío. No porque se avergonzara de su identidad, sino porque entendía que había un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Aquí encontramos ya una enseñanza poderosa. A veces Dios nos coloca en lugares donde debemos esperar el momento preciso para mostrar quiénes somos. El silencio de hoy puede ser la semilla de la voz que mañana salvará a muchos. Finalmente, llegó el momento en que Esther debía presentarse ante el rey. Ella no pidió adornos especiales ni joyas llamativas, como hicieron otras candidatas. Tomó solo lo que le recomendó el eunuco encargado. Y fue suficiente. Cuando el rey la vio, halló en ella algo distinto, algo que no podía explicar con palabras, y la eligió como reina en lugar de Basti. Así, la huérfana exiliada se convirtió en reina de un imperio. Hasta aquí parece un relato de ascenso sorprendente, casi de cuento. Pero lo revolucionario de esta historia es que Dios estaba escribiendo un plan mucho más grande. Esther no llegó al trono por casualidad. No fue la suerte ni su belleza externa lo que la puso allí. Fue el propósito divino, porque vendría un tiempo de crisis en el que su voz sería necesaria. Cuando parece que no tienes nada, Dios ya está preparando tu propósito. Esther lo tenía todo en contra, su origen, su falta de familia, su condición de mujer extranjera en un imperio persa. Y sin embargo, allí donde parecía invisible, Dios la estaba posicionando para un papel central en la historia de su pueblo. ¿Cuántas veces nos sentimos como Esther al inicio de su vida? Sin recursos, sin ventajas, sin posibilidades claras. ¿Cuántas veces creemos que nuestra historia está marcada por lo que nos falta? Y sin embargo, la vida de Esther nos grita que la falta no es el final, sino el lienzo en el que Dios escribe su propósito. Porque cuando parece que nada tiene sentido, Dios está ordenando las piezas en silencio. Esther no podía saber que un día su posición salvaría a toda una nación. Tú tampoco puedes ver siempre hacia dónde se dirige tu camino, pero la fe consiste en confiar en que cada paso, aun en medio del dolor y la incertidumbre, tiene un propósito mayor. Esther nos enseña, desde el inicio, que la historia nunca comienza en el palacio. Siempre empieza en la vulnerabilidad, en la prueba, en la carencia. Y es precisamente allí donde Dios comienza a levantar a sus instrumentos. La vida de Esther es un espejo en el que podemos mirarnos. Cuando leemos su historia, no estamos frente a un relato antiguo y distante, sino ante una realidad que sigue vigente hoy. Ella comenzó sin nada,
pero lo que parecía vacío fue justamente el terreno que Dios utilizó para sembrar su propósito. Pensemos en su situación inicial, huérfana, extranjera, sin voz ni poder en una tierra que no era la suya. ¿No se siente así la vida en tantas ocasiones? Nos vemos limitados, sin recursos, sin las oportunidades que otros tienen. Y ahí aparece una de las primeras enseñanzas que nos regala Esther. Lo que falta en tu vida no es una condena, es un espacio donde Dios puede manifestar su gracia. Cuando Esther fue llevada al palacio, todo indicaba que no tenía posibilidades frente a las demás candidatas. Ellas podían adornarse, buscar impresionar con lujo, aprovechar lo que el palacio les daba. Esther, en cambio, eligió otra actitud, tomó solo lo necesario, confió en la orientación del encargado y dejó que la gracia de Dios hablara por ella. Su fuerza no estaba en lo que tenía en las manos, sino en lo que llevaba en el corazón. Aquí encontramos una verdad poderosa: cuando parece que no tienes nada, lo más grande ya está dentro de ti. Muchas veces confundimos propósito con posesiones, pensamos que lo que nos define es lo que mostramos, lo que logramos, lo que podemos exhibir. Pero la historia de Esther nos enseña que el verdadero poder no está en lo externo, sino en lo invisible, en la fe, en la gracia, en la confianza en Dios. Mardoqueo, su tutor, también representa una figura clave en este proceso. Él le enseñó prudencia, paciencia y obediencia. Le pidió que no revelara su identidad de inmediato, y esa instrucción fue crucial. ¿Cuántas veces pensamos que debemos demostrar de golpe quiénes somos, gritar nuestro valor, exigir que los demás nos reconozcan? Pero la sabiduría está en saber que hay un tiempo para todo. Esther aprendió a esperar, a guardar silencio, a confiar en que Dios abriría las puertas en el momento indicado. Ese silencio de Esther no era cobardía, era estrategia. Y muchas veces, en nuestra vida, Dios también nos llama a guardar silencio. A esperar, a no correr por demostrar, sino a confiar en que Él mostrará nuestro propósito cuando sea el momento. La fe no siempre se expresa hablando, a veces se expresa esperando. Si miramos nuestra vida con honestidad, descubrimos que todos tenemos áreas donde nos sentimos huérfanos. Puede ser que literalmente hayamos perdido a nuestros padres, como Esther. O quizás se trate de una orfandad emocional, crecer sin apoyo, sin amor, sin compañía. Tal vez la orfandad que sentimos sea económica, luchando siempre con carencias. O espiritual, al sentirnos lejos de Dios. Esa sensación de vacío puede ser abrumadora. Pero la historia de Esther es un recordatorio. La orfandad no es tu destino, es solo el inicio de tu propósito. Dios no permitió que Esther se quedara en el anonimato. La posicionó en el lugar exacto donde sería necesaria más adelante. Y lo mismo ocurre con nosotros. Los caminos de nuestra vida, incluso los que parecen injustos o dolorosos, son parte de un plan que no alcanzamos a comprender en el momento. ¿Cuántas veces has sentido que no tienes nada que ofrecer? ¿Cuántas veces has mirado tu vida y has pensado, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo lograr si todo me falta? La voz de Esther resuena en esas preguntas. Ella podría haber pensado lo mismo: no tengo padres, no tengo poder, no tengo voz. Pero Dios ya la había elegido. El propósito de su vida no dependía de lo que tenía, sino de quien la sostenía. Cuando parece que no tienes nada, Dios ya está escribiendo la primera línea de tu misión. Esther aún no sabía que un día se arriesgaría a entrar en la sala del trono para salvar a su pueblo. Ella no podía ver el futuro. Pero Dios ya estaba preparando su carácter, su gracia y su lugar. Y así ocurre con nosotros. Los momentos de vacío, de carencia, de dolor, no son finales. Son parte del inicio de algo más grande. Lo que hoy parece una limitación, mañana será el testimonio de que Dios te levantó desde la nada para mostrar su poder. No desde la falta, sino desde el propósito. Ella pudo haberse quedado lamentando lo que le faltaba. Pero eligió confiar, avanzar, dejar que Dios obrara a través de su vida. Y gracias a esa disposición, se convirtió en reina y en salvadora de su pueblo. Hoy, quizá tú te encuentres en ese punto inicial, sin recursos, sin apoyo, sin fuerza. Pero quiero que escuches esta verdad: no es el fin. Es el escenario donde Dios preparará tu propósito. La vida de Esther nos enseña que los comienzos humildes nunca deben despreciarse. Lo que parece pequeño, invisible, frágil, puede convertirse en la semilla de algo que trascienda generaciones. En su caso, la historia comenzó con una huérfana que no tenía más que la fe enseñada por Mardoqueo y la gracia que Dios había puesto en su vida. Sin embargo,
ese inicio se transformó en la antesala de un propósito inmenso. Dios siempre escoge lo que parece débil para mostrar su poder. No eligió a Esther porque viniera de una familia poderosa, ni porque tuviera una posición social influyente, ni porque fuera rica. La eligió porque en su aparente debilidad brillaba su confianza. Lo que el mundo veía como nada era precisamente el terreno fértil donde Dios podía obrar. Cuando meditamos en esto, comprendemos que el propósito nunca se mide por la abundancia de recursos, sino por la disposición del corazón. Esther estaba dispuesta a escuchar, a aprender, a esperar. Y ese espíritu obediente la posicionó en el centro de una historia que no solo cambió su vida, sino la de todo un pueblo. La humildad y la disposición son más poderosas que cualquier recurso material. Tal vez no tengas todo lo que otros tienen, dinero, estudios, contactos, influencia. Pero si tienes un corazón abierto a Dios y dispuesto a ser guiado, ya tienes lo esencial. Dios no necesita de lo que tienes, necesita de lo que eres. ¿Qué significaba para Esther convertirse en reina? No era simplemente ocupar un trono ni disfrutar de lujos. Era entrar en un lugar donde tendría acceso al rey, un lugar desde el cual podría intervenir en los momentos cruciales. Su nueva posición no era un premio personal, era una responsabilidad divina. De la misma forma, muchas veces cuando Dios nos eleva o nos abre puertas, no lo hace solo para nuestro beneficio. Nos coloca allí porque habrá un momento en que nuestra voz, nuestra acción, nuestra fe serán necesarias para bendecir a otros. Lo que parece ascenso personal es, en realidad, preparación para servir a un propósito mayor. Si lo pensamos, esto es lo que convierte la vida de Esther en un testimonio universal. Lo que comenzó como dolor terminó como misión. Y no fue porque ella buscara protagonismo, sino porque Dios la preparó desde el silencio para el momento exacto en que sería necesaria. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Todos atravesamos temporadas de falta. Todos enfrentamos momentos donde sentimos que no tenemos nada, ni fuerzas, ni apoyo, ni claridad. Esas temporadas son dolorosas, pero también son reveladoras. Nos enseñan a depender de Dios, a escuchar su guía, a esperar en su tiempo. Y muchas veces, son justamente esas experiencias las que nos preparan para nuestra misión más grande. Piénsalo un momento, si Esther hubiera nacido en una familia rica, tal vez nunca habría sido llevada al palacio. Si hubiera tenido todo resuelto, tal vez no habría aprendido la humildad ni la dependencia de Dios. Fue su falta, su vulnerabilidad, la que la posicionó en el camino de su propósito. Hoy puedes sentir que no tienes nada. Pero Dios ve en ti lo que aún no imaginas. Ve a la madre que criará hijos con valores que transformarán generaciones. Ve al padre que, con sacrificio y amor, enseñará a su familia la fe. Ve al joven que, con sueños pequeños, abrirá caminos de esperanza para muchos. Ve al adulto que, después de haber fallado, volverá a levantarse para enseñar a otros que la vida siempre puede recomenzar. No importa de dónde vengas, lo que importa es hacia donde Dios te quiere llevar. Y ese destino nunca se define por lo que tienes o lo que te falta, sino por lo que Dios ya ha sembrado en ti. Tu propósito ya está en marcha, incluso si ahora mismo no lo ves. Como Esther, quizás hoy solo percibas el peso de la orfandad, la falta, la vulnerabilidad. Pero recuerda, esos vacíos son solo el inicio de un plan que, en el tiempo de Dios, se manifestará con poder. Cuando Esther fue coronada reina en sustitución de Vasti, seguramente en su corazón había más preguntas que respuestas. Ella nunca había soñado con ser reina, no venía de linaje noble ni de una familia influyente. Y sin embargo, allí estaba, en medio de un palacio majestuoso, rodeada de riquezas, pero también de tensiones y secretos. Una reina destituida, un rey caprichoso, un concurso de belleza, una joven huérfana llevada al palacio. Podría parecer azar, casualidad, suerte. Pero en el corazón del relato, y en el corazón de nuestra fe, comprendemos que nada de esto fue casualidad. Dios la había colocado exactamente donde debía estar. En Esther 2:17 nos dice, el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y halló ella gracia y favor ante él más que todas las vírgenes, y puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Esa gracia y ese favor no se explican solo por su belleza, sino por la providencia divina. Esther no estaba allí por azar. Estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, para cumplir un propósito mucho más grande que ella misma. No eres fruto del azar. Estás en el lugar donde estás porque Dios lo ha permitido con un propósito. Puede que ahora mismo no lo entiendas. Tal vez te preguntas por qué estás en el trabajo en el que estás,
en la familia en la que naciste, en la ciudad donde vives, en las luchas que enfrentas. Pero lo que parece casualidad es parte de un diseño más amplio. La vida de Esther nos recuerda que incluso las situaciones que parecen injustas o confusas forman parte de un plan divino. Si ella hubiera nacido en otra época, en otra tierra, en otra familia, nunca habría estado en el palacio de Asuero. Nunca habría tenido acceso al rey. Y, sobre todo, nunca habría estado en posición de salvar a su pueblo. Dios nos coloca en lugares estratégicos aunque no siempre los comprendamos. Quizás Esther no entendía por qué había sido llevada allí. Quizás sentía miedo, inseguridad, incluso soledad en medio de tanta opulencia. Pero en ese lugar, aparentemente ajeno y hostil, Dios estaba preparando la escena para su misión. Lo mismo ocurre con nosotros. Muchas veces pensamos que lo que vivimos es casualidad. Decimos, me tocó esta familia, me tocó este trabajo, me tocó esta enfermedad, me tocó este camino. Pero si lo miramos con los ojos de la fe, entendemos que nada es azar. Cada situación, cada encuentro, cada puerta abierta o cerrada, es parte de un proceso en el que Dios va tejiendo nuestro propósito. Esther no estaba sola en ese proceso. Tenía a Mardoqueo, quien seguía cerca del palacio para saber cómo estaba. La Biblia relata que él caminaba cada día por el patio del harén para informarse de lo que pasaba con Esther, es 2:11. Esto nos recuerda que, aunque Dios nos lleva a escenarios difíciles, nunca nos deja sin apoyo. Siempre pone a nuestro lado personas que nos acompañan, que interceden por nosotros, que nos recuerdan quiénes somos. Esther podía sentirse pequeña en medio del lujo del palacio, pero su identidad no estaba en los vestidos ni en la corona. Su identidad seguía siendo la de una hija de Dios, miembro del pueblo escogido. Y esa identidad era la que un día marcaría la diferencia. También nos invita a reconocer que muchas veces confundimos comodidad con propósito. Podríamos pensar que Esther llegó al palacio para vivir cómoda, disfrutar del poder y olvidar su pasado humilde. Pero esa no era la razón. Ella estaba allí para algo mucho mayor, para ser instrumento de liberación. No estamos donde estamos solo para sobrevivir, ganar dinero, acumular cosas o tener éxito personal. Estamos donde estamos porque Dios quiere usarnos como luz, como bendición, como testimonio. Cada persona, cada lugar, cada circunstancia es una oportunidad para reflejar su propósito. Quizás hoy te sientas como Esther al inicio de su reinado, confundido, inseguro, pensando que todo lo que ha pasado en tu vida no tiene sentido. Pero quiero que recuerdes esto, no eres fruto del azar. Estás en el lugar correcto, aunque ahora mismo no lo entiendas. Cada experiencia de tu pasado, incluso las dolorosas, te han traído hasta aquí. Cada pérdida, cada silencio, cada puerta cerrada, cada aparente fracaso, ha sido parte del camino que Dios ha usado para llevarte a donde hoy estás. Y aunque no veas el propósito completo, puedes confiar en que Él lo está escribiendo. Esther nos muestra que, aun cuando parece que todo se reduce a casualidades, la verdad es que detrás de cada paso hay una mano invisible que guía. Esa mano es la de Dios, que nunca deja nada librado al azar. Acepta tu presente no como un accidente, sino como una misión en desarrollo. Tú no estás donde estás por casualidad. Estás exactamente donde Dios quiere que estés, para que, en su tiempo, cumplas tu propósito. Cuando leemos la historia de Esther, corremos el riesgo de verla como un relato excepcional, algo que solo podía ocurrir en tiempos antiguos y a personajes especiales. Pero la verdad es que su experiencia refleja algo universal. La vida está llena de momentos en los que sentimos que todo sucede por azar, cuando en realidad hay un plan más profundo en marcha. Esther probablemente no entendía por qué había sido llevada al palacio, separada de la vida que conocía, rodeada de personas que no compartían su fe, sometida a protocolos que no tenían nada que ver con su identidad. Podía haberse sentido perdida, desplazada, insignificante. Y, sin embargo, ella estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Aquí surge una pregunta para nuestra vida: ¿cómo saber si estoy en el lugar correcto? La respuesta no está en la ausencia de dificultades ni en la abundancia de comodidades. Esther estaba en el lugar correcto aunque no entendiera el porqué. Del mismo modo, tú puedes estar atravesando una temporada de dolor, de incertidumbre o de cambios, y aún así estar en el lugar preciso donde Dios te quiere. Lo primero que debemos comprender es que el propósito divino no siempre se revela de inmediato. A veces lo descubrimos en retrospectiva, mirando hacia atrás y entendiendo cómo cada pieza se unió en el rompecabezas de la vida. Esther no supo desde el inicio que su reinado salvaría a su pueblo. Lo descubrió más tarde,
cuando el peligro ya estaba presente y su voz se convirtió en la clave de la liberación. Lo que hoy no entiendes, mañana será la clave de tu misión. Cada experiencia, incluso la más dolorosa, tiene un sentido que con el tiempo se revela. La aparente casualidad es, en realidad, preparación. En segundo lugar, estar en el lugar correcto no significa ausencia de lucha. Esther vivió en un ambiente hostil, en medio de un rey caprichoso y de un enemigo astuto como Amán, que más adelante planearía la destrucción de su pueblo. Y aún así, estaba en el lugar correcto. Esto nos enseña que el propósito de Dios no depende de la comodidad, sino de la misión. ¿Cuántas veces nos quejamos porque el lugar donde estamos no es fácil? El trabajo que nos exige más de lo que creemos dar, la familia que nos desafía, la enfermedad que nos limita, las circunstancias que parecen injustas. Pero tal vez ese lugar, con todas sus dificultades, sea el escenario exacto donde Dios quiere que crezcamos, que aprendamos, que brillemos, que testifiquemos. El lugar correcto no siempre es el más cómodo, pero sí el más necesario para nuestro propósito. Tercero, el lugar correcto siempre está acompañado de señales de gracia. En el caso de Esther, aunque estaba fuera de su ambiente natural, siempre halló favor ante los ojos de quienes la rodeaban. Halló gracia ante todos, desde el eunuco que la cuidaba hasta el mismo rey. Esa gracia era una señal de que Dios estaba con ella. En nuestra vida ocurre igual. Cuando estamos en el lugar correcto, aunque las circunstancias sean duras, recibimos pequeñas señales de gracia, una persona que nos apoya, una oportunidad inesperada, una palabra que nos alienta, una puerta que se abre. Esas son huellas divinas que nos confirman que no estamos allí por casualidad. Cuarto, estar en el lugar correcto siempre implica responsabilidad. Esther no estaba en el palacio para disfrutar de lujos, sino para un propósito mayor. A veces pensamos que las bendiciones que recibimos son solo para nosotros, cuando en realidad son herramientas para servir. Si Dios te dio un trabajo, una posición, una familia, un talento, no es solo para tu comodidad, es porque, en algún momento, eso servirá para bendecir a otros. La clave está en recordar que nuestra vida no es producto del azar. Si Esther hubiera pensado que su reinado era casualidad, quizá habría desperdiciado la oportunidad. Pero ella entendió con la guía de Mardoqueo que había una razón para estar allí, y cuando llegó el momento, se levantó con valentía. Deja de pensar que tu vida es una serie de coincidencias. Deja de creer que todo lo que vives es azar. Tú estás donde estás porque hay una misión esperando. Incluso en medio de lo más difícil, estás en el lugar correcto. Mira hacia atrás por un momento. Recuerda episodios de tu vida que parecían sin sentido en su momento, pero que después cobraron significado. Esa amistad inesperada que luego fue clave en tu vida. Ese trabajo que parecía un error, pero que te abrió nuevas puertas. Esa pérdida dolorosa que te enseñó a valorar lo esencial. Esas experiencias son la evidencia de que no caminas al azar, caminas bajo un propósito. Y si ahora mismo te cuesta entenderlo, confía. Porque así como Esther, un día comprenderás que el palacio donde estás no es casualidad, es la plataforma que Dios usará para que cumplas tu misión. El reinado de Esther no fue fruto de la suerte, ni de un capricho humano. Fue el resultado de un plan divino que, aunque oculto, se iba manifestando paso a paso. Y aquí hay un mensaje que necesitamos grabar en el corazón: tú no eres un accidente, no estás en el lugar equivocado, no eres fruto del azar. Estás en el lugar correcto, aunque no lo entiendas del todo. Cuando Esther se vio con la corona en la cabeza, no debía ser sencillo aceptar esa nueva realidad. Pasar de ser una joven huérfana en el exilio a convertirse en reina de un imperio inmenso debió parecer un sueño extraño. Pero esa era ahora su realidad, y necesitaba aceptarla. En nuestra vida también ocurre. A veces Dios nos coloca en lugares inesperados, un nuevo trabajo, una nueva ciudad, un nuevo rol en la familia, una prueba que jamás pensamos enfrentar. La primera reacción suele ser la negación: esto no puede estar pasando. Pero poco a poco, entendemos que ese lugar tiene un propósito. La aceptación no significa resignación, sino reconocer que Dios tiene un plan aun cuando no comprendemos todos los detalles. Esther estaba en el palacio, pero su identidad no estaba en la corona. Su valor no dependía de los lujos ni de la aprobación del rey. Ella seguía siendo hija del pueblo de Dios, guiada por la fe que Mardoqueo le había enseñado. Nosotros también debemos recordar esto: el lugar en el que estamos no define quiénes somos. Puedes estar en una oficina, en una fábrica, en una casa sencilla o en una empresa grande, y eso no cambia tu identidad. Tu valor no depende de dónde estás, sino de quién eres en Dios.
Esther pudo haber perdido su esencia en medio del lujo, pero eligió permanecer fiel a sus raíces. Esa fidelidad fue la que luego le permitió cumplir su misión. Estar en el lugar correcto no es solo un asunto de ubicación, es un asunto de misión. Esther no estaba en el palacio para disfrutar de comodidades, estaba allí porque un día sería la voz de salvación para su pueblo. Esto nos desafía a mirar nuestra vida con ojos nuevos. ¿Qué misión tiene Dios para mí en el lugar donde estoy? Quizás sea mostrar paciencia en una familia dividida, integridad en un trabajo corrupto, fe en medio de una enfermedad, generosidad en medio de la escasez. El lugar correcto no siempre es fácil, pero siempre es necesario para que cumplamos nuestra parte en el plan divino. La vida de Esther estuvo llena de puertas que se abrían y se cerraban. Perdió a sus padres, pero encontró un tutor fiel en Mardoqueo. Fue llevada contra su voluntad al palacio, pero allí halló favor. Fue elegida reina, pero tuvo que esperar el momento oportuno para revelar quién era realmente. Cada una de esas puertas era parte de un diseño mayor. En nuestra vida también hay puertas que se cierran, a veces dolorosamente. Relación que no prospera, empleo que se pierde, oportunidad que desaparece. Y, sin embargo, Dios está detrás de cada movimiento. Él sabe qué puertas necesitamos cruzar y cuáles necesitamos dejar atrás. Confiar en esto nos da paz para caminar sin miedo al futuro. Podemos mirar atrás y ver cómo pequeños detalles han marcado grandes diferencias en nuestra vida. Esa persona que apareció en el momento exacto, esa palabra que nos sostuvo, esa situación inesperada que nos llevó a un nuevo camino. No eran casualidades, eran señales del propósito de Dios. Esther nos enseña a reconocer esas huellas. Ella no buscó ser reina, pero cuando llegó al trono, comprendió que no era azar, sino destino. De la misma forma, tú puedes mirar tu vida y descubrir que cada paso, incluso los más duros, han sido parte del camino hacia tu propósito. Muchas veces nos quejamos del lugar en el que estamos porque no entendemos hacia dónde nos lleva. Pero cada día en ese lugar es preparación. Esther pasó años en el palacio antes de que llegara el momento de hablar. Durante ese tiempo aprendió, observó, se fortaleció. Tú también estás en un proceso de preparación. Lo que hoy vives no es tiempo perdido, es entrenamiento para lo que viene. La paciencia que aprendes ahora, la fe que fortaleces, la resistencia que desarrollas, todo será necesario cuando llegue tu momento de actuar. En todo relato de fe hay momentos de luz y también momentos de sombra. La vida de Esther parecía haber encontrado un giro de esperanza al llegar al trono, pero pronto quedó claro que su misión no era disfrutar de su nueva posición, sino enfrentar una de las pruebas más duras de la historia de su pueblo. En el palacio de Asuero había un hombre llamado Amán, hijo de Amedatá, descendiente de los amalecitas, enemigos ancestrales del pueblo de Israel. Amán fue promovido por el rey a un puesto de gran autoridad, y todos los súbditos se inclinaban ante él en señal de respeto. Sin embargo, Mardoqueo, el tutor de Esther, se negó a inclinarse. No lo hizo por rebeldía ni por orgullo, sino por fidelidad a su fe, solo ante Dios se inclinaba su corazón. Este acto encendió la ira de Amán, quien no se conformó con castigar a Mardoqueo, sino que ideó un plan mucho más perverso, destruir a todo el pueblo judío que vivía en el imperio persa. El libro de Esther lo narra con crudeza. Amán buscaba la destrucción de todos los judíos que había en todo el reino de Asuero, pueblo de Mardoqueo. Aquí comienza uno de los puntos más oscuros de la historia. Amán convenció al rey para que emitiera un decreto real autorizando la aniquilación del pueblo judío. Incluso ofreció pagar una gran suma de plata a los tesoros reales para financiar la masacre. El rey, confiado en su consejero, le entregó su anillo, símbolo de autoridad, y el decreto fue promulgado en todas las provincias. Miles de familias, hombres, mujeres y niños condenados a muerte simplemente por su identidad. El miedo se extendió como sombra sobre todo el pueblo. Lo que parecía una vida en paz en tierras extranjeras se convirtió en una sentencia de exterminio. El enemigo puede planear tu caída, pero Dios siempre escribe tu victoria. Los planes de Amán eran claros y detallados. Tenía la aprobación del rey, tenía el decreto escrito, tenía los recursos. Todo parecía estar en su favor. Pero lo que él no sabía era que en el corazón del palacio, junto al trono, estaba Esther, una mujer colocada por Dios precisamente para este momento. Mardoqueo, al enterarse del edicto, rasgó sus vestiduras, se vistió de saco y ceniza, y clamó públicamente por la ayuda divina. También envió un mensaje a Esther, pidiéndole que intercediera ante el rey en favor de su pueblo. Esther tembló ante esta petición, porque acercarse al rey sin ser llamada podía costarle la vida. Según la ley persa,
Cualquiera que entrara en la sala del trono sin invitación era condenado a muerte, a menos que el rey extendiera su cetro en señal de clemencia. El dilema era enorme. Esther sabía que su silencio podría salvar su propia vida momentáneamente, pero condenaría a su pueblo. Y fue entonces cuando Mardoqueo le envió esas palabras que aún resuenan con fuerza en nuestra fe: ¿quién sabe si para un tiempo como este has llegado a ser reina? Esas palabras fueron un despertar. Esther comprendió que no estaba en el palacio por azar. Toda su historia, desde su orfandad hasta su coronación, había sido preparación para este momento. El enemigo había planeado la destrucción, pero Dios ya había preparado la respuesta. Los planes del mal nunca superan los planes de Dios. Amán tenía poder, influencia y recursos, pero no podía detener el propósito divino. La misma Esther, una mujer que comenzó su vida sin nada, era ahora la pieza clave para desarmar ese complot. Todos enfrentamos a Amanes. Enemigos que planean nuestra caída, personas o circunstancias que parecen tener ventaja sobre nosotros, problemas que nos sobrepasan. Pero, así como en la historia de Esther, debemos recordar que nuestra vida no se define por los planes del enemigo, sino por el propósito de Dios. Quizás ahora mismo sientas que hay un decreto contra ti, un diagnóstico médico, una deuda imposible, una relación rota, una tentación que parece invencible. Pero la vida de Esther nos recuerda que aunque el enemigo planee la derrota, Dios ya está escribiendo la victoria. La pregunta no es si habrá oposición, porque siempre la habrá. La verdadera pregunta es: ¿confiarás en que Dios te colocó en el lugar correcto para enfrentarla? Esther dudó al principio, como cualquiera de nosotros lo haría. El miedo la paralizó por un momento. Pero luego comprendió que la valentía no es ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. En ese momento, Esther tomó la decisión que marcaría su vida: ayunar 3 días junto con todo su pueblo, buscar la dirección de Dios y luego presentarse ante el rey. Los planes del enemigo son reales, pero el propósito de Dios es invencible. El enemigo puede planear tu caída, pero Dios ya tiene escrita tu victoria. Cuando Mardoqueo envió el mensaje a Esther, su mundo interior se sacudió. La joven reina había vivido hasta entonces bajo las reglas del palacio, cuidando cada gesto y palabra, obedeciendo protocolos estrictos y manteniendo su identidad en silencio. Ahora se enfrentaba a una decisión que podía costarle la vida: hablar o callar. El decreto de Amán era irreversible según las leyes persas. La única esperanza estaba en que Esther interviniera ante el rey. Pero esa tarea parecía imposible. Acercarse al trono sin invitación significaba la muerte, salvo que el rey extendiera su cetro en señal de gracia. Esther sabía que no había garantías de que eso sucediera. Su respuesta inicial fue de temor. Le envió a Mardoqueo un mensaje recordándole la ley y el riesgo que corría. Y es allí cuando Mardoqueo pronunció esas palabras que resuenan a lo largo de los siglos: no pienses que tú, en la casa del rey, escaparás con vida más que todos los demás judíos. Porque si callas en este tiempo, de otra parte vendrá alivio y liberación para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado a ser reina? Estas palabras no fueron una amenaza, sino una declaración profética. Esther debía entender que su posición no era fruto de la suerte ni para su propio beneficio. Ella estaba allí con un propósito divino: ser instrumento de salvación en el momento preciso. La reacción de Esther nos muestra su transformación. Del miedo pasó a la valentía. De la duda, a la decisión. Su respuesta fue firme: ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, no coman ni beban durante 3 días, ni de día ni de noche. También yo, con mis doncellas, ayunaré de igual modo. Y así me presentaré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, perezco. Aquí llegamos a un momento clave en toda la historia. Esther entendió que la batalla no se ganaba solo con estrategias humanas, sino con dependencia total de Dios. Por eso pidió ayuno y oración, porque sabía que la victoria comienza en el espíritu antes de manifestarse en lo visible. El ayuno y la oración no son rituales vacíos, son armas espirituales que abren el camino en las batallas imposibles. Esther no confiaba en su belleza ni en su posición, sino en el poder de Dios. Y eso fue lo que la hizo fuerte. Durante esos 3 días de ayuno, la ciudad de Susa se llenó de un clamor silencioso. Hombres, mujeres y niños se abstuvieron de comer y beber, buscando el favor divino. El palacio, que antes parecía un lugar de poder humano, ahora era escenario de una guerra invisible, donde el pueblo de Dios luchaba no con espadas, sino con oración. Y al final de esos 3 días, Esther tomó la decisión más valiente de su vida:
vestirse con sus ropas reales y entrar al salón del rey. Podemos imaginar el peso de ese momento. Cada paso que daba hacia la sala del trono era un desafío a la ley y un acto de fe. Cada latido de su corazón debía recordarle que su vida pendía de un gesto del rey. El silencio del salón debió ser sepulcral cuando apareció en la entrada. Los guardias contenían la respiración. Los consejeros observaban en tensión. Y el rey, sentado en su trono, levantó la mirada hacia ella. ¿Extendería el cetro o dictaría su muerte? La Biblia narra que Asuero, al verla, halló gracia en ella y extendió el cetro dorado. En ese instante, la vida de Esther fue preservada y, con ella, se abrió el camino para la liberación de todo su pueblo. El miedo no desaparece, se vence con fe. Esther tenía miedo, pero actuó de todas maneras. La valentía no es la ausencia de temor, es la decisión de avanzar confiando en Dios a pesar de él. La oración prepara la victoria. Antes de presentarse al rey, Esther se presentó ante Dios. Antes de hablar en el trono, habló en el silencio de la oración. Esa es la clave de toda batalla espiritual. Primero se vence en lo invisible, luego en lo visible. Tu propósito requiere riesgo. Esther arriesgó su vida, pero al hacerlo descubrió su verdadera misión. En nuestra vida también hay momentos donde debemos decidir entre comodidad y propósito, entre callar y hablar, entre quedarnos en la sombra o actuar en la luz. Y siempre que elegimos confiar en Dios, descubrimos que Él ya había preparado el camino. La gracia de Dios abre puertas imposibles. Humanamente, Esther debía morir al entrar sin ser llamada. Pero la gracia cambió el curso de la historia. Esa misma gracia está disponible en nuestra vida, la gracia que abre puertas cerradas, que derriba decretos injustos, que convierte amenazas en testimonios. El enemigo había planeado la destrucción, pero con ese gesto del cetro extendido comenzó la victoria. Esther se convirtió en la voz que, en el momento oportuno, detendría el plan de Amán. ¿Qué batallas estás enfrentando ahora que requieren valentía y fe? ¿Qué decisiones debes tomar, aunque impliquen riesgo? ¿En qué áreas necesitas decir como Esther, si perezco, perezco? La historia nos asegura que cuando damos pasos en fe, aunque parezca que caminamos hacia la muerte, en realidad caminamos hacia la victoria. Porque el enemigo puede planear tu caída, pero Dios siempre escribe tu victoria. La decisión de Esther de presentarse ante el rey abrió un nuevo capítulo en la historia. La victoria aún no estaba asegurada, pero la primera puerta se había abierto, su vida fue preservada y, con ello, la posibilidad de interceder por su pueblo. El enemigo había planeado la caída, pero Dios ya comenzaba a escribir la victoria. El rey extendió el cetro y, con un tono que mezclaba sorpresa y favor, preguntó a Esther qué deseaba. Según la tradición persa, este gesto no solo significaba clemencia, sino también disposición a escuchar. El corazón de Esther debía latir con fuerza en ese instante. Tenía delante la oportunidad de hablar, de revelar el complot de Amán, pero también sabía que debía actuar con sabiduría. Dios no solo nos da oportunidades, también nos da discernimiento para aprovecharlas en el momento justo. Esther no se apresuró. En lugar de acusar a Amán de inmediato, lo invitó, junto con el rey, a un banquete. Fue un movimiento estratégico, lleno de prudencia. Ella sabía que la batalla no se ganaba con impulsividad, sino con paciencia, con inteligencia, con guía divina. El primer banquete fue un ambiente cargado de tensión. Amán, orgulloso por haber sido invitado personalmente por la reina, salió de allí más ensoberbecido que nunca. Pero su odio hacia Mardoqueo seguía ardiendo, y decidió preparar una horca enorme, de más de 20 metros de altura, para ejecutarlo públicamente. Lo que Amán no sabía era que esa misma horca sería su propio destino. Mientras tanto, el rey pasó una noche de insomnio. Y en una de esas casualidades que no son casualidad, mandó leer los anales del reino para distraerse. Allí descubrió que tiempo atrás Mardoqueo había salvado su vida al descubrir un complot contra él, y que nunca había sido recompensado. En ese momento, Dios estaba moviendo los hilos invisibles que cambiarían la historia. El rey llamó a Amán y le preguntó, ¿qué debe hacerse al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, lleno de orgullo, creyó que se trataba de él mismo y sugirió un honor grandioso, vestirlo con ropas reales, hacerlo montar en el caballo del rey y proclamar su grandeza públicamente. El rey aceptó, pero ordenó que Amán hiciera todo eso con Mardoqueo. Imaginen la humillación, el enemigo que planeaba su muerte debía ahora honrarlo públicamente. Cuando el enemigo planea tu caída, Dios transforma el plan en tu exaltación. Amán había preparado la horca para Mardoqueo, pero Dios estaba preparando el banquete de su derrota.
El mismo hombre que buscaba destruir al justo fue obligado a reconocer su valor delante de todos. Después de este giro inesperado, Esther organizó un segundo banquete, al cual nuevamente invitó al rey y a Amán. Durante ese encuentro, con valentía y sabiduría, reveló su verdadera identidad. Confesó que era judía y denunció el complot de Amán contra su pueblo. El impacto fue inmediato. El rey, indignado, salió al jardín a calmar su furia. Amán, desesperado, suplicó misericordia a Esther, pero al regresar el rey lo encontró en una situación comprometedora junto a la reina y lo acusó de atentar contra ella. Ese mismo día, el rey ordenó que Amán fuera ejecutado en la horca que había preparado para Mardoqueo. El enemigo cayó en la trampa que él mismo había levantado. Su poder y su influencia desaparecieron en un instante, y lo que parecía una amenaza irreversible se transformó en una victoria contundente para el pueblo de Dios. Los planes del mal no pueden prosperar cuando Dios está de tu lado. El enemigo puede tener recursos, estrategias y alianzas, pero Dios siempre tiene la última palabra. Lo que parecía destinado a destrucción se convirtió en un escenario de salvación. Recuerda que la victoria no siempre es inmediata. Esther tuvo que pasar por el riesgo, el ayuno, el silencio y la estrategia antes de ver el triunfo. La fe no elimina el proceso, pero garantiza el resultado. Dios nunca llega tarde, siempre llega en el momento justo. Si lo aplicamos a nuestra vida, podemos decir, quizás ahora mismo sientes que el enemigo tiene ventaja. Los problemas parecen demasiado grandes, las amenazas demasiado fuertes. Pero no olvides que Dios puede dar vuelta a la situación en una sola noche, en un solo gesto, en un solo detalle. Como el insomnio del rey que llevó a recordar a Mardoqueo, Dios puede usar lo más pequeño para producir una gran liberación. El enemigo puede planear tu caída, pero Dios ya tiene preparada tu victoria. Puede que no lo veas aún, pero está en marcha. La misma horca que parecía tu final será el lugar donde terminarán los planes del mal. El mismo decreto que parecía tu condena será anulado por el poder de Dios. La misma batalla que parecía perdida será el escenario de tu testimonio. Cuando confías en Dios, ningún plan del enemigo puede destruir tu destino. El decreto de exterminio contra los judíos estaba escrito. Era oficial, sellado con el anillo del rey y difundido en todas las provincias del vasto imperio persa. Humanamente, ya no había nada que hacer. La ley persa era irrevocable, y la sentencia de muerte parecía definitiva. En medio de ese panorama oscuro, Mardoqueo rasgó sus vestiduras, se vistió de saco y ceniza, y clamó con gran voz en las calles de Susa. No era un grito vacío de desesperación, era el inicio de una respuesta espiritual. Cuando Esther recibió el mensaje de Mardoqueo pidiéndole que intercediera ante el rey, el miedo la invadió. Presentarse sin ser llamada era arriesgarlo todo. Y en esa encrucijada, tomó una decisión que cambiaría la historia: convocar a todo su pueblo al ayuno y a la oración. Ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días, ni de día ni de noche. También yo y mis doncellas ayunaremos de la misma manera. Después me presentaré al rey, aunque sea contra la ley. Y si perezco, perezco. La verdadera fuerza no estaba en el poder del trono, ni en la estrategia política, ni en las alianzas humanas. La verdadera fuerza estaba en el ayuno y en la oración. El pueblo entero se unió a este clamor. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos decidieron abstenerse de alimento y bebida, consagrando 3 días enteros a buscar el favor de Dios. Fue una acción radical, porque reconocían que su salvación no dependía de sus recursos ni de su capacidad, sino de la intervención divina. El ayuno, más que una práctica física, era una expresión de humildad y dependencia. Renunciar a lo básico, como la comida y la bebida, era una manera de decir: Señor, no vivimos de pan ni de agua, vivimos de ti. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra esperanza. Para Esther, el ayuno significó despojarse de la seguridad que le ofrecía su posición como reina. Aunque estaba en el palacio, no confió en sus privilegios ni en sus conexiones. Su decisión de ayunar junto con sus doncellas fue una confesión pública de que su única esperanza estaba en Dios. Este momento nos enseña una verdad universal: cuando no sabemos qué hacer, lo mejor que podemos hacer es orar y ayunar. La oración nos conecta con el corazón de Dios, y el ayuno nos ayuda a enfocar nuestra vida en lo esencial, apartándonos de las distracciones. El poder del ayuno y la oración no está en el sacrificio físico en sí, sino en la disposición del corazón que reconoce que todo depende de Dios. Cuando Esther convocó al pueblo,
no lo hizo como una reina dando órdenes políticas, sino como una hija de Dios llamando a su familia espiritual a humillarse delante del Señor. Podemos aplicar esta enseñanza a nuestras propias vidas. Todos enfrentamos decretos que parecen inquebrantables, diagnósticos médicos, deudas que parecen imposibles, relaciones que parecen rotas, luchas internas que parecen eternas. A veces sentimos que no hay salida, que la sentencia está escrita y no se puede cambiar. Pero la historia de Esther nos recuerda que el decreto humano nunca es más fuerte que el propósito divino. Cuando elegimos ayunar y orar, estamos declarando que creemos en un Dios que puede revertir lo irreversible. Estamos diciendo que confiamos más en su poder que en nuestra lógica, más en su gracia que en nuestra fuerza. El ayuno también tiene otro efecto poderoso, nos une como pueblo. En la historia, no solo Esther ayunó, sino que todo el pueblo se unió en la misma práctica. Y esa unidad fue clave para la victoria. La oración compartida, el clamor colectivo, tiene un poder que trasciende lo individual. En nuestras vidas también lo experimentamos. Cuando las familias oran juntas, cuando las comunidades se unen en fe, se abren puertas que antes estaban cerradas. Finalmente, este episodio nos enseña que la verdadera valentía no comienza en el palacio, comienza en la oración. Esther se vistió de reina después de haberse vestido primero de humildad ante Dios. El valor con el que se presentó ante Asuero fue fruto de la fortaleza que había recibido en esos 3 días de ayuno. Sin oración, habría sido una mujer temerosa enfrentando la ley. Con oración, se convirtió en una reina valiente cumpliendo su misión. El ayuno y la oración son la fuerza de los que confían en Dios. No son recursos opcionales, son las armas invisibles que cambian la historia. El enemigo había levantado un decreto de muerte, pero el pueblo levantó un clamor de vida. El enemigo había planeado exterminio, pero Dios preparaba liberación. Y así, 3 días de silencio, ayuno y oración abrieron el camino para la victoria que estaba por manifestarse. El ayuno y la oración que Esther convocó no fueron una simple reacción ante la desesperación. No fue un recurso de última hora, como quien lanza una plegaria sin esperanza. Fue, más bien, un acto consciente de fe, una declaración de que el verdadero poder no se encontraba en los decretos del rey, ni en las riquezas del palacio, ni en la fuerza de los ejércitos, sino en la presencia de Dios que escucha a su pueblo. El ayuno y la oración transforman el corazón. El primer efecto del ayuno y la oración no estuvo en el palacio ni en el trono de Asuero, sino en el corazón de Esther. Antes de vestirse de reina, se vistió de humildad. Antes de hablar con el rey, habló con Dios. Antes de arriesgar su vida en la sala del trono, entregó su vida en la intimidad del clamor. Esto nos enseña que la oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia primero nuestro corazón. Esther pasó del miedo a la valentía. Sus palabras lo expresan: si perezco, perezco. Esa no es la voz de alguien derrotado, sino la de alguien fortalecido por Dios. En su interior, el ayuno y la oración le habían dado la certeza de que su vida estaba en manos del Señor. En nuestra vida ocurre lo mismo. El ayuno y la oración no son fórmulas mágicas para que Dios haga lo que queremos, sino procesos que alinean nuestro corazón con su voluntad. Nos ayudan a soltar el miedo, a ganar claridad, a reconocer que no somos dueños de la batalla, sino instrumentos de aquel que pelea por nosotros. El ayuno y la oración revelan propósito. Esther no había entendido plenamente por qué estaba en el palacio hasta que llegó este momento. Fue en el contexto del ayuno y la oración donde se iluminó su propósito. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando dedicamos tiempo a buscar a Dios, descubrimos que no estamos donde estamos por azar, sino por misión. A veces nos sentimos perdidos, como si camináramos sin rumbo. Pero cuando ayunamos y oramos, se aclara la brújula. Lo que antes parecía confusión se convierte en dirección. Esther descubrió que no era una reina por casualidad, sino porque había un pueblo que dependía de su voz. El ayuno y la oración también nos permiten ver nuestras luchas con otros ojos. Donde antes veíamos un enemigo imposible, comenzamos a ver una oportunidad para que Dios manifieste su poder. Donde antes veíamos miedo, comenzamos a ver propósito. El ayuno y la oración fortalecen la unidad. Esther no pidió que cada judío luchara por su cuenta, sino que todos ayunaran juntos. Ese detalle es clave. El poder del ayuno y la oración se multiplica cuando el pueblo se une en un mismo clamor. El libro de Esther nos muestra una comunidad que, frente al decreto de muerte, no se dividió ni se entregó a la desesperación, sino que se levantó como uno solo en oración. Esa unidad fue un testimonio en sí misma: hombres, mujeres y niños, todos humillándose juntos ante Dios.
En nuestra vida también podemos experimentar esto. Cuando una familia se une en oración, el ambiente cambia. Cuando una comunidad ora junta, se abren puertas que parecían cerradas. Cuando una nación clama en unidad, se derriban muros de injusticia y se encienden nuevas esperanzas. El ayuno y la oración desarman al enemigo. Mientras Amán planeaba la destrucción, el pueblo planeaba su clamor. Mientras se levantaba una horca, ellos levantaban un ayuno. La diferencia es que el poder del enemigo tiene límite, pero el poder de la oración no lo tiene. El ayuno y la oración son como armas invisibles que desarman al adversario sin que éste se dé cuenta. El mismo Amán, confiado en su poder, no sabía que su destino ya estaba escrito en la presencia de Dios, no en su decreto. Lo que él creía invencible fue deshecho por el poder invisible de la oración. El ayuno y la oración preparan la victoria. Cuando Esther salió de esos 3 días, ya no era la misma. Su corazón estaba firme, su decisión clara, su fe encendida. Se presentó ante el rey no con miedo, sino con gracia. Ese es el fruto del ayuno y la oración, nos preparan para la victoria antes de que ésta se manifieste. Lo mismo pasa en nuestras vidas. El diagnóstico médico, la deuda, la crisis familiar, todo eso puede parecer una sentencia definitiva. Pero si ayunamos y oramos, recibimos la fuerza interior que nos permite atravesar esos escenarios con fe. Tal vez la situación externa no cambie de inmediato, pero nosotros cambiamos, y eso es lo que abre el camino para que Dios actúe. La batalla se gana primero en el corazón. El ayuno y la oración no son una huida, sino la preparación más poderosa para enfrentar cualquier desafío. El enemigo puede planear tu caída, pero cuando oras y ayunas, Dios ya está escribiendo tu victoria. Cuando Esther pidió a todo su pueblo que ayunara y orara, lo hizo con la convicción de que la verdadera fuerza no estaba en las espadas ni en la política, sino en el clamor del corazón. 3 días enteros de ayuno cambiaron el rumbo de la historia. Y es aquí donde descubrimos el poder invisible que sostiene toda victoria. La oración transforma la atmósfera espiritual y abre el camino a lo imposible. El libro de Esther muestra un detalle que no podemos pasar por alto. No fue solo ella quien oró y ayunó, fue todo el pueblo. Esta unidad le dio un poder extraordinario al clamor. Cada voz se convirtió en un eco de esperanza, cada corazón se unió en un mismo sentir, cada lágrima levantada al cielo formó parte de un río espiritual que llegó hasta Dios. Esto nos enseña que el ayuno y la oración no son solo actos individuales, sino comunitarios. Hay batallas que no podemos pelear solos. Necesitamos unirnos con otros, sumar fuerzas espirituales, clamar juntos. Cuando la familia, la iglesia o una comunidad se unen en oración, el impacto es multiplicado. Esther no se apoyó solo en su fe personal, convocó a todo un pueblo a clamar con ella. Los decretos escritos por Amán seguían vigentes. En lo visible, nada había cambiado. Pero en lo invisible, todo estaba transformándose. Los 3 días de oración no anularon de inmediato el edicto, pero encendieron un fuego en el corazón de Esther y de su pueblo que ninguna ley podía apagar. Esto nos recuerda que la oración no siempre cambia lo que vemos de inmediato, pero cambia primero la atmósfera espiritual. A veces no lo notamos en el momento, pero de pronto descubrimos que tenemos paz en medio de la tormenta, claridad en medio de la confusión, valentía en medio del miedo. Ese es el fruto de haber estado en la presencia de Dios. Esther, después de 3 días, salió transformada. La misma mujer que había temido por su vida, ahora estaba dispuesta a arriesgarlo todo con las palabras, si perezco, perezco. Esa decisión no nació del orgullo ni de la desesperación, sino de la fortaleza espiritual recibida en la oración. Aquí hay una lección profunda, la oración no elimina los riesgos, pero nos da la fuerza para enfrentarlos. La puerta del trono seguía siendo peligrosa, pero Esther ya no entró con miedo, sino con gracia. Y esa gracia fue la que movió el corazón del rey para extender el cetro. Amán había preparado una horca para Mardoqueo, pero fue él mismo quien terminó colgado en ella. El pueblo había sido sentenciado a muerte, pero fue protegido y exaltado. Todo esto fue posible porque hubo un pueblo que eligió clamar en lugar de rendirse. El ayuno y la oración no solo fortalecen el corazón, también desarman al adversario. El enemigo puede tener estrategias, pero no puede resistir el poder de un pueblo unido en fe. La historia de Esther nos lo confirma. Cuando un pueblo ora, Dios se levanta en defensa de ellos. La historia de Esther no es solo un relato del pasado. Es un modelo para nuestra vida hoy. Todos enfrentamos decretos que parecen inquebrantables, diagnósticos médicos, deudas, conflictos familiares, luchas internas. Y en cada uno de esos casos,
el ayuno y la oración siguen siendo las armas invisibles que nos dan la victoria. Cuando ayunamos y oramos, declaramos que nuestra confianza no está en el sistema, ni en los recursos humanos, ni en nuestra propia fuerza, sino en Dios. Esa actitud nos transforma y transforma las circunstancias. El ayuno no es castigar al cuerpo, es entrenar el espíritu. La oración no es hablar al aire, es conectarse con la fuente de toda vida. Juntos, se convierten en una fuerza imparable que rompe cadenas y abre puertas. La fuerza espiritual es más poderosa que cualquier decreto humano. Amán podía escribir leyes, pero Esther y su pueblo levantaron oraciones. Amán podía construir horcas, pero Dios construyó victorias. Amán podía planear destrucción, pero Dios planeaba liberación. La historia de Esther nos recuerda que el enemigo puede levantar amenazas, pero cuando el pueblo ora, Dios responde. El ayuno y la oración siguen siendo, hasta hoy, las armas más poderosas para nuestras batallas. La escena del Salón del Trono en el Palacio de Susa fue un momento histórico no solo para los judíos, sino para todos aquellos que buscan comprender cómo el miedo puede ser vencido por la fe y la valentía. Esther, después de 3 días de ayuno y oración, decidió dar un paso que parecía imposible, entrar sin invitación ante el rey Asuero. La ley persa era clara, nadie podía acercarse al rey sin ser llamado, bajo pena de muerte, salvo que el monarca extendiera su cetro. Era una regla diseñada para proteger la autoridad real y marcar la distancia entre el soberano y su pueblo. Incluso para la reina, esta norma era inquebrantable. Esther lo sabía bien, y sin embargo decidió arriesgar su vida en obediencia a un propósito mayor. Aquí descubrimos una verdad espiritual poderosa: la valentía no es ausencia de miedo, es la decisión de actuar a pesar de él. Esther no dejó de sentir temor, pero no permitió que el temor dictara su destino. Eligió caminar en fe, confiando en que Dios estaba con ella. El valor de Esther no nació en el momento en que cruzó las puertas del trono. Ese fue solo el fruto visible de un proceso invisible que comenzó en el ayuno y la oración. Durante 3 días, ella y su pueblo entregaron su temor a Dios, buscando en él la fortaleza necesaria. Esto nos enseña que la valentía verdadera se cultiva en lo secreto, en la intimidad con Dios. Cuando oramos, cuando ayunamos, cuando dependemos de su presencia, nuestro corazón se fortalece. Así, cuando llega el momento de la prueba, podemos dar pasos firmes. En nuestra vida también funciona de la misma manera. Las decisiones difíciles no se enfrentan con coraje improvisado, sino con un corazón que ya ha sido preparado en la oración. La valentía se gesta en el silencio, y luego se manifiesta en la acción. El relato bíblico cuenta que, al ver a Esther entrar, el rey extendió hacia ella el cetro dorado. Ese gesto lo cambió todo. Lo que era una puerta cerrada por la ley se abrió por la gracia. La valentía de Esther permitió que lo imposible se volviera posible. Esto nos muestra que muchas veces las puertas de nuestra vida parecen cerradas por decretos humanos, por leyes rígidas, por diagnósticos médicos, por deudas económicas, por relaciones rotas. Pero cuando elegimos actuar con fe y valentía, esas puertas comienzan a abrirse. El miedo paraliza, pero la valentía abre caminos. El miedo te hace retroceder, pero la fe te impulsa hacia adelante. El miedo te convence de que todo está perdido, pero la valentía en Dios te recuerda que siempre hay una salida. La decisión de Esther no fue solo personal. Su valentía inspiró a todo un pueblo. Cuando ella se levantó, los judíos comprendieron que no estaban solos, que tenían una voz en el palacio, que Dios los había colocado en el lugar correcto en el momento indicado. De igual manera, cuando tú decides actuar con fe en medio de tus circunstancias, inspiras a quienes te rodean. Tu valentía se convierte en un testimonio vivo de que es posible levantarse, creer, luchar y vencer. A veces, lo que más necesita tu familia, tus amigos o tu comunidad es ver que alguien se atreve a dar un paso de fe. Es importante notar que Esther no entró al trono con arrogancia, sino con humildad. No fue un acto de rebeldía contra la ley, sino un acto de confianza en Dios. No se apoyó en su belleza ni en su posición, sino en la gracia divina. Esto nos enseña que la valentía no es imponerse con soberbia, sino confiar en que Dios respalda nuestros pasos. Muchas veces confundimos la valentía con la autosuficiencia, pero el verdadero valor surge de reconocer nuestra dependencia del Señor. Todos enfrentamos momentos en los que el miedo nos dice que no avancemos. Quizás tienes un proyecto en tu corazón, pero temes al fracaso. Quizás debes hablar con alguien y temes al rechazo. Quizás tienes que enfrentar una deuda, una enfermedad o una situación dolorosa y el miedo te susurra que te rindas. La historia de Esther nos recuerda que la valentía abre puertas que el miedo mantiene cerradas.
Quizás no veas el final, quizás el riesgo sea real, pero si confías en Dios y das el paso, descubrirás que Él ya estaba esperándote al otro lado con el cetro extendido. La valentía no elimina el riesgo, pero abre el camino para que Dios manifieste su poder. Esther arriesgó su vida, pero en ese riesgo encontró su propósito. Tú también descubrirás que, al actuar con fe, las puertas cerradas comienzan a abrirse. Cuando Esther se levantó en valentía y entró al trono del rey, no solo cambió su propia historia, cambió la historia de toda su nación. El gesto de cruzar aquella puerta prohibida conmovió al rey Asuero, quien la miró con favor y extendió su cetro dorado. Con ese simple movimiento, el temor que paralizaba al pueblo comenzó a disolverse. Lo más asombroso de la historia de Esther es que su valentía personal se transformó en una victoria colectiva. No fue solo ella quien se salvó al obtener el favor del rey, sino todo un pueblo que estaba condenado al exterminio. Aquí descubrimos un principio profundo. Cuando una persona decide ser valiente, esa decisión puede impactar a generaciones. Muchas veces pensamos que nuestro valor o cobardía solo nos afecta a nosotros, pero no es así. Tu familia, tus hijos, tu comunidad, todos son beneficiados cuando eliges dar pasos de fe. Esther arriesgó su vida, pero al hacerlo liberó a miles. Del mismo modo, cuando decides vencer el miedo y actuar con fe, no solo te transformas tú, inspiras, proteges y abres caminos para otros. Esther no solo buscó salvarse a sí misma, sino desenmascarar la injusticia de Amán. Ella utilizó su voz para denunciar el complot que se había levantado contra su pueblo. Ese acto de valentía puso fin al plan del enemigo. Esto nos enseña que la valentía no siempre consiste en luchar con espadas, sino en levantar la voz contra lo que está mal. Esther pudo haberse quedado callada, disfrutando de los privilegios del palacio, pero eligió arriesgar su seguridad por la justicia. En nuestra vida, también enfrentamos situaciones donde la valentía nos llama a no quedarnos en silencio, denunciar una injusticia en el trabajo, poner límites en una relación, defender lo que es correcto aunque sea impopular. Esther nos recuerda que la valentía es necesaria para que la verdad triunfe sobre la mentira. Al entrar ante el rey, Esther no sabía cuál sería el desenlace. Podía morir, o podía abrirse una puerta de favor. Pero eligió confiar. Ese paso de fe desató una serie de eventos que terminaron no solo en la preservación del pueblo, sino en la exaltación de Mardoqueo y en el establecimiento de la fiesta de Purim, que hasta hoy los judíos celebran como memoria de liberación. Esto nos muestra que la valentía no solo resuelve problemas inmediatos, también abre caminos de bendición a largo plazo. El paso de fe que des hoy puede convertirse en herencia espiritual para tus hijos y nietos. Antes de que Esther hablara, el pueblo vivía paralizado por el decreto de Amán. La amenaza era tan grande que el miedo se había convertido en una cadena colectiva. Pero cuando la reina decidió actuar, esas cadenas comenzaron a romperse. El miedo se alimenta del silencio y de la pasividad. La valentía lo desarma. Cuando Esther se levantó, mostró a su pueblo que no estaban indefensos, que aún había esperanza, que Dios podía intervenir. Así, su valor encendió el valor en otros. En nuestra vida también podemos romper cadenas de miedo que afectan a quienes nos rodean. Cuando decides ser valiente en medio de una crisis, inspiras a tu familia a creer. Cuando eliges confiar en Dios en medio de la escasez, enseñas a otros a no rendirse. Cuando te levantas contra el miedo, liberas a otros para que también lo hagan. Es importante entender que la valentía de Esther no fue imprudencia, fue confianza. Ella no actuó de manera impulsiva, sino después de ayuno, oración y dirección espiritual. Su valor no fue fruto de la autosuficiencia, sino de la dependencia. Y esa es la diferencia. La valentía que nace del orgullo puede fallar, pero la valentía que nace de Dios nunca falla. Puede que el camino sea difícil, puede que los riesgos sean reales, pero el resultado siempre está en manos de aquel que escribe la historia. La valentía de uno puede cambiar el destino de muchos. Esther se levantó y con su fe abrió una puerta que el miedo mantenía cerrada. Esa puerta no solo la salvó a ella, sino que liberó a su pueblo y transformó generaciones. Hoy, esa misma valentía está disponible para nosotros. Puede que tu batalla sea distinta, pero el principio es el mismo. El miedo busca paralizarte, pero la fe te impulsa. Y cuando eliges dar el paso, descubres que tu valor no solo te abre camino a ti, sino también a los que vienen detrás de ti. La valentía de Esther no solo abrió una puerta en el palacio de Susa, abrió una puerta en la historia de la humanidad. Lo que parecía un acto aislado, una decisión personal frente a un rey, se convirtió en una enseñanza eterna sobre el poder de la fe y la fuerza de una vida dispuesta a arriesgarlo todo por un propósito divino.
Esther no era una guerrera entrenada ni una líder política. Era una joven que había llegado al trono en circunstancias extrañas y, en cierto sentido, vulnerables. Humanamente, estaba en desventaja frente a Amán, que tenía el poder, los recursos y la ley de su lado. Sin embargo, su valentía transformó esa aparente debilidad en una fortaleza indestructible. Esto nos recuerda que la valentía no depende de nuestras credenciales, sino de nuestra confianza en Dios. No necesitas ser el más fuerte ni el más influyente para cambiar la historia. Lo que necesitas es estar dispuesto a creer que Dios puede usarte tal como eres, en el lugar en el que estás. El impacto de la decisión de Esther trascendió su generación. Su historia se convirtió en un testimonio celebrado por siglos. El pueblo judío conmemora hasta hoy la fiesta de Purim, recordando que una mujer valiente se levantó y salvó a su nación. Tu valentía también puede dejar un legado. Quizás no escribas libros de historia ni seas recordado en fiestas nacionales, pero tu valor puede marcar la vida de tu familia, de tus hijos, de tus nietos. Cada decisión valiente que tomas se convierte en semilla que germinará en las generaciones que siguen. Esther descubrió su propósito en medio de la crisis. Hasta ese momento, su vida en el palacio había sido de silencio y anonimato. Pero cuando el peligro llegó, comprendió que no estaba allí por casualidad, sino para un tiempo como este. Esa frase sigue resonando hoy, y quién sabe si para un tiempo como este has llegado a ser reina. La valentía le permitió a Esther descubrir que su vida tenía un significado mayor. De la misma manera, muchas veces nuestro propósito se revela cuando damos un paso de fe en medio del miedo. Cuando Esther se levantó, todo su pueblo encontró esperanza. Su decisión inspiró a los judíos a creer que Dios aún estaba con ellos, que no habían sido olvidados. Su valentía fue un recordatorio viviente de que la fe no decepciona. Esto nos muestra que la valentía no es solo un acto personal, es un testimonio público. Cada vez que eliges confiar en Dios en medio de la adversidad, inspiras a los que te rodean. Tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, todos observan y se fortalecen cuando ven que eliges la fe en lugar del miedo. El miedo decía, no entres, morirás. La fe, a través de la valentía, dijo, si perezco, perezco. Ese puente entre el temor y la victoria fue construido por una decisión valiente. Y fue precisamente ese paso el que abrió la puerta a la liberación de todo un pueblo. En nuestra vida también debemos cruzar ese puente. El miedo siempre intentará detenernos con frases de derrota, no puedes, no tienes recursos, no es posible. Pero la valentía en Dios nos impulsa a avanzar con la certeza de que, aunque el riesgo sea real, su gracia es mayor. La historia de Esther sigue siendo actual. Quizás no tengamos que presentarnos ante un rey persa, pero si enfrentamos decretos modernos que buscan limitar nuestra esperanza, diagnósticos médicos que parecen definitivos, deudas que parecen eternas, relaciones que parecen irrecuperables, sueños que parecen imposibles. El miedo nos dice que retrocedamos, que nos quedemos callados, que aceptemos la derrota. Pero la valentía en Dios nos invita a dar un paso adelante, a confiar en que Él ya ha extendido el cetro, a creer que su favor abre puertas que nadie puede cerrar. La valentía de Esther se convirtió en testimonio eterno porque eligió actuar cuando todo parecía perdido. Lo mismo puede ocurrir contigo. Tu paso de fe en medio de la crisis puede convertirse en un testimonio para otros, en un legado para tu familia, en una victoria para tu vida. La valentía no elimina el miedo, lo transforma en un motor para cumplir el propósito de Dios. Esther eligió confiar, y esa confianza abrió puertas que estaban cerradas. Su historia nos enseña que la fe valiente siempre deja un legado, siempre revela propósito, siempre inspira a otros. El miedo paraliza, pero la valentía abre el camino. Y cuando decides avanzar en fe, no solo cambias tu destino, también impactas la vida de los que te rodean. La historia de Esther alcanza su clímax en el momento en que los planes de Amán son desbaratados y el pueblo judío, que había sido condenado al exterminio, recibe nueva vida. Lo que comenzó como un decreto de muerte se transformó en un decreto de liberación. Aquí descubrimos una de las verdades más poderosas de toda la Escritura. Dios tiene la capacidad de revertir lo irreversible, de cambiar lo escrito, de escribir victorias donde otros han decretado derrotas. Cuando Amán convenció al rey Asuero de firmar el edicto contra los judíos, ese decreto se selló con el anillo real. Y según la ley persa, lo que estaba escrito y sellado no podía ser revocado. Eso significaba que, humanamente, no había manera de revertir la situación. El destino del pueblo parecía sellado. Este detalle es importante porque nos muestra lo que todos hemos sentido alguna vez,
que ciertas sentencias en nuestra vida parecen inquebrantables. Un médico que dice no hay esperanza, un banco que declara la deuda es impagable, una relación que parece irrecuperable, un sueño que parece inaccesible. Nos encontramos frente a decretos que nos dicen que ya no hay salida. Así estaba el pueblo judío en los días de Ester, atrapado en una sentencia que parecía definitiva. Pero aquí aparece la grandeza de Dios. Aunque la ley no podía revocarse, el rey podía emitir un nuevo decreto que anulara los efectos del anterior. Fue entonces cuando, bajo la influencia de Ester y Mardoqueo, el rey ordenó que los judíos tuvieran derecho a defenderse en el día señalado, y que pudieran unirse para proteger sus vidas y sus familias. Ese nuevo decreto no eliminó la batalla, pero cambió completamente el resultado. Lo que antes era una condena segura se convirtió en una oportunidad de victoria. En lugar de víctimas, los judíos fueron reconocidos como defensores legítimos. En lugar de vivir con miedo, comenzaron a vivir con esperanza. Dios no siempre elimina la batalla, pero siempre cambia la manera en que la enfrentamos. Él abre caminos donde no existen, nos da recursos donde no teníamos nada, y nos muestra que su poder no está limitado por las leyes humanas. El día llegó. En todas las provincias del imperio, los judíos se reunieron para defenderse. Los enemigos que esperaban verlos destruidos fueron derrotados, y el temor del pueblo de Dios se extendió por todo el reino. Mardoqueo, que antes había estado vestido de saco y ceniza, fue exaltado a una posición de honor. El pueblo que antes lloraba ahora celebraba. Este giro radical nos recuerda que Dios puede cambiar el luto en alegría, el dolor en gozo, la derrota en victoria. Lo que parecía perdido fue restaurado, lo que parecía muerto revivió, lo que parecía sellado fue reescrito por la mano del Señor. La victoria de los judíos no fue olvidada. Ester y Mardoqueo establecieron que ese día se celebrara cada año como la fiesta de Purim, en memoria de la liberación. Hasta hoy, el pueblo judío celebra Purim con alegría, comida, regalos y comunidad, recordando que Dios los salvó en el momento más oscuro. Esto es significativo porque nos enseña que las victorias de Dios no son solo para disfrutarlas, sino también para recordarlas. Cuando Dios nos libera, debemos dejar memoria de ello en nuestra vida y en la vida de nuestras familias. Esa memoria se convierte en fe para el futuro, porque recordamos que si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. El relato de Ester nos invita a reflexionar en cómo Dios sigue escribiendo victorias en medio de nuestras derrotas aparentes. Quizás enfrentas un decreto humano que dice que no hay esperanza, que no hay solución, que todo está perdido. Pero Dios tiene la última palabra. Él puede abrir un camino donde no lo ves, puede darte fuerzas para enfrentar batallas que parecían imposibles, puede transformar tus lágrimas en testimonio. Así como el pueblo judío pasó del temor a la celebración, tú también puedes ver cómo Dios convierte tu luto en danza, tu quebranto en restauración, tu historia en victoria. Dios nunca está limitado por los decretos humanos. El edicto de Amán parecía definitivo, pero Dios usó a Ester y Mardoqueo para revertir la historia. Así también, en nuestra vida, lo que parecía escrito en piedra puede ser transformado por la gracia divina. Donde el enemigo escribe derrota, Dios escribe victoria. La victoria de Ester y los judíos no fue simplemente un cambio político ni un giro favorable de los acontecimientos. Fue un recordatorio eterno de que el poder de Dios trasciende cualquier decreto humano. La sentencia de muerte se transformó en una proclamación de vida, y lo que parecía el fin de una nación se convirtió en el comienzo de un nuevo tiempo de esperanza. Muchas personas podrían ver la historia de Ester como una serie de coincidencias, una joven que llega al palacio por casualidad, un rey que no puede dormir y revisa los anales del reino, una reina que actúa en el momento justo. Pero cuando unimos todos los detalles, vemos que nada fue casual. Todo fue propósito. Dios estaba detrás de cada evento. Su mano invisible guiaba la historia. Ester no llegó al trono por azar, llegó porque había un plan. Mardoqueo no escuchó el complot por casualidad, lo hizo porque Dios quería preservar su vida para un tiempo específico. Incluso el insomnio del rey fue una pieza del rompecabezas divino. Este punto es vital. Las victorias de Dios no son coincidencias, son cumplimiento de propósito. Lo que parece un detalle pequeño en tu vida puede ser la clave de un plan mucho más grande que aún no comprendes. No solo se libró el pueblo de la sentencia, sino que Amán fue derrotado, Mardoqueo fue exaltado y los judíos fueron fortalecidos. La liberación fue total. Dios no dejó cabos sueltos. El enemigo cayó en la misma trampa que había preparado, y el justo fue honrado delante de todos. Esto nos enseña que cuando Dios actúa, lo hace de manera perfecta. Su victoria no es parcial,
es completa. Él no solo nos libra del peligro, sino que nos exalta en medio de la prueba, transforma la vergüenza en honra y convierte la derrota en testimonio. La institución de la fiesta de Purim marcó un antes y un después. Cada año, el pueblo judío recuerda que Dios lo salvó en los días de Ester. La memoria de la victoria se convirtió en celebración y en identidad. ¿Por qué es importante recordar las victorias de Dios? Porque el recuerdo alimenta la fe. Cuando enfrentamos nuevas pruebas, recordar lo que Dios hizo en el pasado nos da confianza de que lo hará otra vez. La memoria nos sostiene en medio de la incertidumbre y nos recuerda que no estamos solos. En nuestra vida, también debemos establecer Purim personales, momentos en los que recordemos las victorias que Dios nos ha dado. Puede ser un aniversario, una fecha especial, un testimonio escrito. Lo importante es no olvidar que la mano de Dios ha estado con nosotros. Durante todo el relato, el nombre de Dios no se menciona explícitamente en el libro de Ester. Sin embargo, su presencia es evidente en cada página. Este detalle es profundamente significativo. Aunque no se hable de él de manera directa, Él está actuando. Esto nos recuerda que muchas veces no vemos a Dios de manera evidente en nuestras circunstancias. Puede parecer que está ausente, que no responde, que guarda silencio. Pero la historia de Ester nos enseña que su silencio no significa ausencia. Aun cuando no lo vemos, Él está obrando. El bloque 2 nos invita a reflexionar en lo siguiente. Las victorias que Dios nos da no son solo para resolver una situación puntual, sino para dejar un testimonio eterno. Cada victoria es una semilla de fe que puede alimentar a generaciones. Quizás hoy estés luchando con algo que parece imposible. Puede que enfrentes un decreto humano que dice que tu historia ya terminó. Pero Dios puede usar esa misma situación para mostrar su poder, no solo en tu vida, sino en la vida de los que vendrán después de ti. Tu victoria no será solo tuya, será un testimonio para tu familia, para tus hijos, para tu comunidad. Así como Purim sigue celebrándose siglos después, tu fe puede dejar una huella que inspire a otros a confiar en el Señor. La victoria de Ester fue más que un triunfo personal. Fue un testimonio eterno de que Dios siempre tiene la última palabra. Lo que parecía definitivo se convirtió en propósito, lo que parecía derrota se transformó en celebración, lo que parecía olvido se reveló como fidelidad. Lo que comenzó con miedo, silencio y amenaza, termina con celebración, victoria y memoria eterna. El pueblo que había sido condenado a la muerte se convirtió en un pueblo que celebraba la vida. Amán, que había planeado la destrucción, fue destruido en su propio plan. Mardoqueo, que había sido despreciado, fue exaltado al lugar de honor. Y Ester, la reina silenciosa, se transformó en la voz valiente que cambió la historia. Lo más impresionante de la historia no son los eventos políticos, sino la manera en que la fe se manifestó en medio de la oscuridad. Ester y su pueblo eligieron clamar, eligieron ayunar, eligieron confiar cuando todo parecía perdido. Esto nos enseña que la fe no es un adorno para los días fáciles, es la fuerza que sostiene en los días imposibles. La fe no niega la realidad, pero confía en que Dios puede transformarla. Los judíos en Susa vieron el decreto de exterminio con sus propios ojos, pero decidieron ver con fe algo mayor, que Dios aún podía intervenir. En nuestra vida, muchas veces enfrentamos decretos de derrota, diagnósticos, fracasos, puertas cerradas. La historia de Ester nos recuerda que esas no son las últimas palabras. La última palabra siempre pertenece a Dios. La caída de Amán es un recordatorio de que la injusticia no permanece para siempre. Durante un tiempo pareció invencible, con poder e influencia, pero al final sus planes se volvieron contra él. La justicia de Dios puede tardar, pero nunca falla. Esto nos da esperanza. Los Amán de la historia, esos que levantan decretos de destrucción, nunca tienen la victoria final. La justicia divina, tarde o temprano, se manifiesta. Y cuando llega, no solo derriba al enemigo, sino que exalta al justo. Uno de los aspectos más hermosos del relato es el cambio radical en el pueblo. De llorar vestidos de saco y ceniza, pasaron a celebrar vestidos de fiesta. El día que debía ser de exterminio se convirtió en día de banquete. La memoria de la muerte se transformó en una conmemoración de vida. Este cambio no fue solo externo, fue espiritual. El pueblo entendió que no estaba abandonado, que Dios había estado con ellos todo el tiempo, incluso cuando parecía oculto. Ese descubrimiento es más valioso que la propia victoria, porque renueva la fe y fortalece la esperanza. Lo mismo sucede en nuestra vida. Dios no solo quiere librarnos de la derrota, quiere transformar nuestro corazón para que aprendamos a confiar más profundamente en Él. La institución de Purim asegura que la victoria no sea olvidada.
Cada año, al celebrarlo, los judíos recuerdan que su Dios es fiel y que su historia es testimonio de ello. La memoria de la victoria se convirtió en cultura, identidad y esperanza para las generaciones. Esto nos recuerda que nuestras victorias también deben dejar memoria. No podemos olvidar de dónde nos sacó Dios, no podemos dejar de contar lo que ha hecho. Cuando recordamos, fortalecemos nuestra fe y la de los que vienen detrás de nosotros. El relato de Ester nos invita a levantar la mirada más allá de las sentencias humanas. Nos recuerda que no importa lo que otros hayan decretado, Dios siempre puede escribir algo nuevo. Donde otros ven derrota, Él escribe victoria. Donde otros ven final, Él escribe comienzo. Donde otros ven muerte, Él escribe vida. Quizás hoy sientes que estás en la misma posición que el pueblo judío, enfrentando una sentencia que parece definitiva. Puede ser una enfermedad, una deuda, un problema familiar, una herida emocional. Pero el mensaje de Ester es claro, no es el fin, Dios aún tiene la última palabra. Tu historia no termina con derrota. Tu historia será testimonio de victoria. Así como Ester pasó del silencio a la voz, del temor a la valentía, del riesgo a la liberación, tú también serás levantado en la gracia y el poder de Dios. La historia de Ester nos recuerda que la valentía abre puertas, que la oración gana batallas invisibles y que la fe transforma decretos de muerte en celebraciones de vida. Su voz se alzó en el momento justo, y gracias a su obediencia y confianza, un pueblo entero fue salvado. Hoy, este mismo mensaje llega a ti. No importa que tan oscuro parezca tu panorama, no importa que decreto humano intente cerrarte el camino. Dios puede escribir una nueva página en tu vida, una página de victoria, esperanza y propósito. Te invito a que hagas tuya la lección de Ester. Ora, confía, atrévete, y verás cómo las puertas que el miedo cerraba se abrirán delante de ti. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a acompañarnos cada semana en este canal, para seguir creciendo juntos en fe, esperanza y propósito. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que busca que la palabra transforme vidas. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.